juntamente con Aaron Beck y Albert Ellis, son, digamos, lo que fomentaron, fundaron, crearon lo que ahora conocemos como la terapia cognitiva conductual, que también, así como su nombre lo dice, se desprende de alguna forma. Interesante es esta corriente, porque estos autores en su origen fueron psicoanalistas. Después fueron cambiando, no sé si mutaron, pero lo que sí que cambiaron y tomaron, digamos, teorías conductuales. Entonces, es una mezcla bastante interesante, pero bueno, acá ya al leer ya vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de que la concepción que tiene el ser humano al decir que la autoestima es la mayor enfermedad conocida por el hombre o la mujer porque es condicional. Por eso es una enfermedad para ellos. ¿Okay? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Parece una contradicción, pero mi autoestima depende de la otra persona. O sea que la otra persona sí me dice, qué bien está, qué bien vestido, te queda bien esto, qué bien lo hiciste. Entonces eso va a elevar mi autoestima. Por eso habla de la condicionalidad. Pero si nosotros nos quedamos con el concepto, la definición de autoestima, etimológicamente no más luego. Entonces es la valoración que uno tiene, pero para ellos, para él, fundamentalmente es condicional. La gente puede, y esto es con esto sí estoy totalmente de acuerdo. La gente puede decidir racionalmente que las relaciones prolongadas ocupan demasiado tiempo y esfuerzo y que preferiría hacer otro tipo de cosas. Pero, el pero como anula todo lo que vinimos leyendo. La mayoría de la gente tiene miedo al rechazo. O sea que, fíjense nomás una relación de pareja. Vamos a tener como ejemplo eso nomás, por el momento. Y se va volviendo medio tóxica y bueno, te dice, y sí, ¿qué vamos a hacer? Hace 15 años que estamos juntos. ¿Cómo que qué vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa. Seguir estando juntos porque hace 15 años que están juntos. Eso es lo que los une, esos 15 años. O sea que no se puede ver otras alternativas, mirar otras cosas. Por eso justamente dice él de que probablemente mucha gente desearía cambiar esa situación, pero mucha gente tiene miedo al rechazo porque convengamos en que en nuestra sociedad estamos todavía, fíjense en qué año ya falleció el señor, pero hasta ahora estas teorías siguen tan campantes lo que él dijo, porque hasta ahora pues, la sociedad quiere juzgarnos y nosotros que tenemos miedo a ser juzgados por la sociedad. En cuanto a los conceptos teóricos que maneja él, habla de metas y racionalidad. Entonces, en cuanto a las metas, eh, las personas son más felices cuando se proponen metas y se esfuerzan por alcanzarlas, pero ahí está la palabra condicionante, racionalmente. Entonces, las principales metas humanas se pueden englobar en dos. Uno, que es la supervivencia, y dos, es la felicidad. Ahora, ¿cómo se llega a la felicidad según él? A través de la aprobación o afecto, a través del éxito y competencia personal en diversos asuntos y a través también del bienestar físico, emocional o social. Y sobre estas tres submetas, él va a, digamos, a forjar una teoría de psicoterapéutica. En cuanto a lo que sería cognición y procesos psicológicos, pensamiento, afecto y conducta están interrelacionados afectándose. Acá, por ejemplo, usted para empezar, pueden hacer un ejercicio sencillo de su cotidiano vivir. Y escriben el famoso autorregistro que no sé si ya dieron o van a dar. Entonces, en una columna, pensamiento. En otra columna, afecto. Y en otra columna, conducta. Sobre una situación X. Sobre el frío, por ejemplo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Y qué hago? A ver si es un poco coherente. Porque se afectan mutuamente. Entonces, es una forma de trabajar también, de hecho, los pensamientos automáticos que vamos a ver con B. Los principales componentes de la salud y los trastornos psicológicos se encuentran a nivel del pensamiento, es decir, a nivel cognitivo. Y estos componentes determinantes son creencias irracionales
que es la base del trastorno psicológico y que obviamente se basa en exigencias. Y las creencias racionales, que es la base de la salud psicológica y se basa en preferencias. Exigencia, tengo que. Preferencia, me gustaría. ¿Se dan cuenta cómo cambia el lenguaje y el peso que tienen las palabras? Entonces, el trastorno psicológico, él dice que se basa en las exigencias, es decir, en las creencias irracionales. Yo no estoy grabando la clase del primer día, dije que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, pero yo no. Bueno, seguimos. De hecho, ahí ya está el video de esta explicación en la plataforma también. En cuanto al énfasis humanista filosófico del modelo, las personas en cierto modo sufren por defender filosofías vitales centradas en perseguir sus metas personales de modo exigente, absolutista e irracional. Por lo tanto, si yo persigo mi meta de esta forma, lo voy a estar haciendo de una manera enfermiza, vamos a decir, con algún problema psicológico. Las personas son más felices de modo general cuando persiguen sus metas de modo totalmente lo contrario a lo que leímos. Anti-exigente, anti-absolutista y preferencialmente o de manera racional. Por eso es importante saber, esto puedo hacer, el criterio de realidad que me dice que sí puedo hacer. En cuanto al modelo ABC del funcionamiento psicológico, la mayoría de las personas suelen mantener un modelo atribucional o causal sobre su propia conducta centrado en los eventos externos. Podemos representar ese modelo de esta forma. A le vamos a llamar acontecimientos y a C consecuencias. Entonces, acontecimiento, ¿y cuál es la consecuencia? El frío que trae. Tomamos más mate, tendemos más a tomar algo caliente, por así decirlo. Sucede un acontecimiento, un accidente, un acontecimiento. ¿Qué consecuencias me puede traer? Pero a esto él le agrega algo más. A este acontecimiento y consecuencia le va a agregar. En el modelo de la terapia racional emotiva, propone que el proceso que lleva a producir la conducta o la salud o el trastorno emocional es bien distinto. No es acontecimiento-consecuencia nomás. ¿Por qué no acontecimiento y consecuencia nomás? Porque dijo hace rato, estaba diciendo de que el trastorno psicológico está en la base o sobre la base de lo cognitivo, del pensamiento. Por eso va a introducir el pensamiento entre A y C. Y tenemos así el modelo. Acontecimiento, la creencia y la consecuencia. O sea que sucede algo y yo pienso en eso que sucedió, creo, genero una creencia sobre eso que sucedió y eso va a hacer que la consecuencia pueda cambiar. Entonces acá tengo, en este modelo, tengo 3 focos de tratamiento. Puedo elegir uno de los 3. Puedo trabajar el acontecimiento, puedo trabajar la creencia y puedo trabajar las consecuencias también. Entonces vamos a mirar un poquitito cómo se da esto. En resumen, no son los acontecimientos externos por lo general, salvo eventos externos o internos extremos, como terremoto, dolor, accidentes de tránsito, la muerte y todo ese tema, los que producen las consecuencias conductuales, emocionales y cognitivas. Más bien, el propio sujeto aplicando su proceso de valoración personal sobre esos eventos es quien en última instancia produce esas consecuencias ante esos eventos. O sea que el acontecimiento, la persona que piensa, que utiliza su cognición y da una valoración de lo acontecido, es lo que le va a traer consecuencias. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentir si le considero a esta temperatura desagradable, qué sé yo, inhabilitante, no puedo hacer muchas cosas porque el frío me molesta? Probablemente en lo conductual voy a manifestar cierto nerviosismo, cierto malestar, voy a manifestar. Y yo me olvido de que no puedo cambiar el clima. Entonces, por lo tanto, ahí estoy actuando desde mis creencias irracionales. Estamos actuando irracionalmente si pensamos eso. Entonces voy a trabajar en la cognición.
¿Qué se puede hacer ante esta situación, siendo que no podemos cambiar? El que esos eventos tengan una mayor o menor resonancias o efecto afecte más, digamos, en sus consecuencias, es decir, produzca estados emocionales perturbadores extremos e irracionales o racionales, dependerá fundamentalmente de las actitudes valorativas, es decir, las creencias de ese sujeto particular. Por eso que justamente encontramos también personas por ejemplo, ante una situación, varias personas pueden tener pensamientos diferentes y actitudes diferentes y por lo tanto conductas diferentes, pero estamos ante una misma situación. El clima, por ejemplo, que nos afecta a todos. En cuanto a la naturaleza de la salud y las alteraciones psicológicas, el trastorno psicológico, como ya ha quedado expuesto, deriva de las creencias irracionales. Una creencia irracional se caracteriza por perseguir una meta personal de modo exigente, absolutista y no flexible. Yo tengo que sacar 5 en mi defensa de tesis. Esa es una creencia irracional. ¿Y si saco 4? La frustración que me va a venir. Ellis propone que las tres principales creencias irracionales primarias serían referente a la meta de afecto, de aprobación y afecto. Fíjense que esto forma parte, una de las submetas de la felicidad. Entonces, tengo que conseguir el afecto, aprobación de las personas importantes para mí. ¿Dónde está el problema acá? Porque es una idea irracional. A ver, ¿por qué esa frase está sobre la base o dentro de lo que sería creencias irracionales? Depende de muchas variables y vos no podés controlar la conducta de las demás personas. Ese número uno lo eso. Número dos, quiero que vuelvan a leer la frase para que al escuchar un relato ustedes puedan identificar la creencia irracional. Porque esto sí se anota. Estamos en un modelo terapéutico en donde sí se anota, se hace ficha y todo ese tema. Entonces, supongamos que el cliente, el consultante te diga, la verdad que es como que me preocupa un poco porque yo tengo que conseguir el afecto que las personas importantes para mí, porque son personas importantes para mí. Por lo tanto, yo también tengo que ser importante para ellos. La famosa esa, ¿cómo era? La reciprocidad. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar de que esta frase es irracional? ¿Cuál es el indicador? Por eso es importante entender de que la creencia irracional se basa en qué, de qué forma actúa la persona. Absolutista, ¿se acuerdan? Inflexible y exigente. Y acá el indicador que me está mostrando de que una creencia irracional es tengo que. Es una orden, es una exigencia. Y lo que dijo la compañera, imagínense si yo pienso eso. Y el afecto de la otra persona pues no depende de mí. Depende de la otra persona si elige quererme o no. Referente a la meta de éxito, competencia o habilidad personal que tiene que ver también con una de las metas de la felicidad, dice la misma cosa, tengo que ser competente o tener mucho éxito. Hay personas que dicen, no, yo no tengo que cometer errores y conseguir mis objetivos. Por supuesto que cada uno de nosotros tenemos objetivos en su vida, pero ¿cómo estoy enfocando ese objetivo? ¿De una manera racional o de una manera irracional? Desde yo me merezco, díselo a algunas personas. Y no vamos a discutir eso, porque todos merecemos estar bien, todos merecemos el bienestar integral. Todos nos merecemos, todos tenemos derecho a eso. Ahora, ¿por qué no lo tenemos? Ya otra historia, ¿verdad? Referente a la meta de bienestar. Estas son las tres submetas para la felicidad, que tiene que ver con la meta del ser humano. La primera era la supervivencia. Entonces, tengo que conseguir fácilmente lo que deseo. Esto no, si te dice alguien así, ya sabemos de que es absolutamente irracional, ¿verdad? ¿Cómo más fácilmente? Bienes materiales, emocionales o sociales y no sufrir por ello. Algunos hablan del mínimo esfuerzo. ¿Para qué te vas a preocupar? Si ya hiciste eso, bueno, ya está. Mínimo esfuerzo. Y quieren un máximo provecho, una máxima recompensa.
Y acá no es así. De acuerdo a lo que vos estás haciendo, vas a estar recibiendo también. Famoso estímulo-respuesta. Bueno, estas experiencias, entre comillas, serían representaciones, modelos de las tres principales creencias irracionales que hacen vulnerable a las personas a padecer trastorno emocional en los aspectos implicados en esas metas. O sea que yo puedo tener si es que me manejo de esta forma, puedo tener un trastorno emocional en una de estas tres submetas que tiene que ver con la felicidad. Por lo tanto, mientras yo estoy pensando así, tengo que conseguir, la gente me tiene que querer, la persona importante me tiene que querer así como yo le quiero a ellos, no voy a ser feliz. Eso es lo que está diciendo ahora. Y por lo tanto no voy a ser una persona realizada. Hay tres creencias irracionales derivadas de las primarias, que serían las creencias secundarias, que a veces también son primarias, o sea que cambian de lugar, que constituirían el segundo eslabón cognitivo del procesamiento irracional de la información. Y tiene que ver con esto, referente al valor aversivo de la situación. Y él utiliza este término. El tremendismo es horroroso, no puede ser tan malo como parece. ¿Se dan cuenta cómo hay es absoluto, es inflexible? ¿Cómo que no puede ser? Puede ser también. Referente a la capacidad para afrontar la situación desagradable, la insoportabilidad, no puedo soportarlo, no puedo experimentar. ¿Se dan cuenta de la exageración? Yo no debo estar mal. Hay algunas personas y se hace todo lo así. Yo no debo estar mal, no tengo que estar mal. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien? ¿O realmente estás mal? Porque si me dices no tengo que estar mal, quiero suponer, por lo menos inferir, de que algo no está funcionando bien. Referente a la valoración de sí mismo y otros a partir del acontecimiento que es la condena. No sé si ustedes ya escucharon, soy una mala persona, soy inútil, la verdad no me merezco luego, no sirvo para nada. Imagínense, por ejemplo, que cuando una persona te dice eso, uno de tus consultantes, y siempre digo, de que cuando la persona me dice eso, ya una persona adulta, le pregunto, ¿lees, escribís? Quiere decir que no es tanto como está diciendo, que no sirvo para nada. Puede leer, puede escribir, algunos ya son estudiantes universitarios, otros ya terminaron una carrera universitaria y sigue pensando que no sirve para nada. Interesante es la parte psicológica, a veces cómo nos juega mal, en este caso, la parte cognitiva. La naturaleza de la salud y las alteraciones psicológicas en un tercer eslabón cognitivo y menos central para determinar las consecuencias emocionales estarían las distorsiones cognitivas o errores inferenciales del pensamiento y que serían evaluaciones cognitivas más ligadas a las situaciones específicas y no tan centradas como las creencias irracionales. Entonces, la salud psicológica, por su parte, estaría ligada a las creencias racionales. Distorsiones cognitivas vamos a leer un poco más con Beck, pero quiero que diferenciemos bien. Los problemas psicológicos se construyen o están, por así decirlo, sobre la base de las creencias irracionales. Las creencias irracionales tienen una característica de ser absolutista, de ser inflexible, de que da una orden exigente. En cambio, las creencias racionales, sobre las creencias racionales se construye la salud psicológica. Ellis es el único terapeuta cognitivo que llega a distinguir entre consecuencias emocionales negativas y apropiadas o patológicas. Es interesante los versos que él va a poner. El hecho de experimentar emociones negativas no convierte a ese estado en irracional necesariamente, ni la racionalidad de la terapia racional emotiva puede ser confundida con un estado apático, frío o insensible del sujeto. El hecho de sentir no significa que yo esté mal. Lo que determina si una emoción negativa es o no patológica es su base cognitiva y el grado de malestar derivado de sus consecuencias. Así la 3 se distingue
en la 3 se distingue entre emociones apropiadas y emociones inapropiadas. Y vamos a tener algunos ejemplos. La tristeza, derivada de la creencia racional, por lo tanto, es una tristeza, por así decirlo, saludable. No va a producir ninguna alteración psicológica. La base es una creencia racional. Es malo haber sufrido esta pérdida, pero no hay ninguna razón por la que no debería haber ocurrido. Mis reglas son estas, pero las personas pueden romper mis reglas. Entonces hay una flexibilidad otra vez. No es absoluto. La tristeza versus la depresión. Porque cuando hablamos de depresión generalmente aparece la tristeza por ahí. Entonces la depresión derivada de la creencia irracional. No debería haber sufrido esta pérdida y es terrible que sea así. Si se cree responsable de la pérdida, se condena. No soy bueno. Y si la cree fuera del control de las condiciones de vida, es terrible. Fíjense todo lo que las autoevaluaciones que hace la persona. No debería haber pasado esto. Es mi culpa. Yo no soy una buena persona. No hice todo lo que estuvo a mi alcance. Hubiera hecho algo más. Es terrible esto. Y mientras que siga creyendo eso, obviamente voy a entrar en una situación, por lo menos en un estado de ánimo para empezar, estado de ánimo depresivo. Y que, imagínense, la tristeza sobre la base de la creencia racional no generaba ninguna alteración psicológica. Fíjense que esto es tan común ahora por la pandemia. La inquietud derivada de la creencia racional. Espero que eso no suceda y sería mala suerte o malísimo si sucediera. Hay esa posibilidad. Hay un deseo. Me gustaría que no suceda, pero ¿y si llega a suceder? Bueno, y sería mala suerte o, bueno, pasó y hay que actuar en consecuencia a lo que pasó. Versus ansiedad derivada de la creencia irracional. Eso no debería ocurrir. Ahí entra otra vez lo absolutista. Sería horrible si ocurre. No hay esa posibilidad de que sí puede suceder, partiendo de la base de que como seres humanos no tenemos el control de las circunstancias. Eso a veces nos olvidamos. Nosotros deseamos, queremos, y está perfecto. Pero a que yo me crea de que eso no tiene que suceder, o cuando dice a la persona, no puedo creer que a mí me esté pasando eso. A mí no me puede pasar eso. Claro que puede pasar, está pasando. El dolor derivada de la creencia racional, prefiero no hacer las cosas mal, intentaré hacerlas mejor. Si no ocurre, bueno, ¿qué se puede hacer? Puse de mi parte, elijo hacer bien las cosas. Y voy a poner de mi parte para hacer bien. Pero a pesar de eso, si sale mal, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a aprender de mis errores, voy a ver la forma de no cometer el mismo error, o voy a informarme más, etcétera, etcétera. Hay una flexibilidad versus culpa derivada de la creencia irracional. No debo hacer las cosas mal. Y si las hago, soy una persona mala. ¿Se dan cuenta cómo a veces cómo uno se autotortura, autopunitivo, parece que son las ideas? Que yo lo me genero eso. Y ahí voy a tener, obviamente, voy a tener las alteraciones psicológicas. Tenemos el disgusto. Por supuesto que tenemos derecho a disgustarnos, porque nos tiene que gustar todas las cosas. Derivada de la creencia racional. No me gusta lo que ha hecho y me gustaría que no hubiese ocurrido. Pero otros también pueden romper, mis normas. A no ser que la vida de alguien corra peligro, ¿verdad? Pero independientemente a eso. Esto, por ejemplo, le cuesta muchísimo a las personas obsesivas, donde tienen que tener todas sus cosas ordenadas y viene uno toca y ahí ya se arma algunas cosas. Versus ira, derivada de la creencia irracional. No debería haber hecho eso. No lo soporto. Y es una persona mala por ello. ¿Se dan cuenta? Siempre viene a desordenar todas mis cosas, diría la persona obsesiva. Entonces se siente mal.
Las principales creencias racionales primarias serían referente al afecto, eh, a la aprobación y afecto. Ahí está, creencias racionales. ¿Se dan cuenta de la flexibilidad? Me gustaría tener el afecto de las personas importantes para mí. Y si no se da, referente al éxito, competencia o habilidad personal, me gustaría hacer las cosas bien y no cometer errores. Hay un deseo, hay una preferencia. Referente al bienestar, me gustaría conseguir fácilmente lo que deseo. ¿A quién no? No nos vamos a engañar acá en esto. A mí también me gustaría conseguir muchas cosas así, pero fácilmente lo que deseo. Pero la realidad pues me dice otra cosa. A veces no se puede conseguir. Las creencias racionales secundarias serían referente al valor aversivo de la situación, evaluar lo negativo. No conseguir lo que quiero es malo, no es bueno para mí. Si yo estaba queriendo, pero no va a terminar el mundo por eso. Puedo volver a intentar en otro momento, ver otras alternativas, otra forma de afrontar la situación, otras habilidades. Referente a la capacidad de afrontar la situación desagradable, la tolerancia. No me gusta lo que sucedió, pero puedo soportarlo o modificarlo si me es posible. ¿Se dan cuenta? Lo que voy a modificar inmediatamente, lo que yo puedo modificar acá teniendo el modelo ABC es el B, que es la creencia de lo acontecido. Y eso me va a ayudar a tener más tolerancia a la frustración, inclusive, ¿verdad? Referente a la valoración de sí mismo y otros en el evento, que es la aceptación. No me gusta este aspecto de mí o de otros, o de la situación, pero acepto como es y si puedo la cambiaré. Es interesante en este periodo de, digamos, de tanta muerte. eh, Generalmente escuchamos, o leo yo en, en Facebook, por ejemplo, leo resignación cristiana. A mí no me gusta la palabra resignación. eh, Prefiero usar esta palabra, aceptación. Porque cuando yo me resigno, digo, tengo que resignarme, es como que no acepto, pero bueno, pasó. En cambio, en la aceptación hay un soltar. Yo acepto lo que pasó y lo ubico en el tiempo que corresponde, que en este caso sería el pasado, ¿verdad? Cuando un duelo no es procesado, cuando un duelo se convierte en un duelo complicado, justamente falta esta palabra. Estas creencias facilitarían la consecución de las metas personales, aunque no siempre, y al no producirse disminuirían su impacto sobre el sujeto. O sea que yo tengo las metas, me gustaría, pero como que lo hago de una manera racional. Si no llego a conseguir eso que yo quiero, que me propuso, lo que sea, su impacto va a ser menor en mi persona. No me va a afectar tanto. Eso es lo que quiere decir. La salud psicológica sería todo aquello que contribuiría a que la persona consiguiera sus metas con más probabilidad. Es decir, el autodoctrinamiento, las creencias racionales y su práctica conductual. Por eso es importante que cuando la persona habla con sus creencias, desde sus creencias irracionales, o tengo que yo me merezco, y bueno, todos nos merecemos, ¿verdad? A algunos les sale, a otros no. Esa es la vida. Entonces entra ahí el autodoctrinamiento que hacemos en la terapia. Puede ser que no llegue, puede ser que no te pase. Hay que considerar también. Y eso no significa ser negativo, sino ser realista. Nada más eso es lo que buscamos. En cuanto a la adquisición y mantenimiento de los trastornos psicológicos, Ellis diferencia entre la adquisición de las creencias irracionales y el mantenimiento de las mismas. Con el término adquisición hace referencia a los factores que facilitan su aparición en la vida del sujeto. Y estos factores serían tendencia innata de los seres humanos a la irracionalidad. Pareciera ser que hay más personas negativas que positivas. No tengo un estudio científico no hice una encuesta para saber eso, pero pareciera ser verdad. Los seres humanos tienen en sus cerebros sectores precorticales productos de la evolución como especies que facilitan la aparición de tendencias irracionales en su conducta.
inclusive da una explicación biológica. Entonces, hay esa tendencia a la irracionalidad. No me tiene que pasar, tengo que, cómo va a pasar una cosa así? Entra la negación, está pasando y la persona niega, está viendo y la persona niega. Y por supuesto, está también la historia de aprendizaje. Los seres humanos, sobre todo en la época de socialización infantil, pueden aprender de su experiencia directa o de los modelos sociofamiliares determinadas creencias irracionales. Por lo menos en las películas yo suelo escuchar, nosotros los de la familia tal cosa, somos así. Mira, si eso, fíjense, si, miren si eso, por ejemplo, le digo a mi hijo, a mi nieto, ¿verdad? Y nosotros acá en la familia somos así. Le estoy dando la base para que se construya creencias irracionales. Por lo tanto, probablemente va a ser una persona conflictiva en su etapa adulta. Con el término de mantenimiento, Ellis se refiere a los factores que explican la permanencia de las creencias irracionales una vez adquiridas, y se destacan tres factores. Baja tolerancia a la frustración. La persona, siguiendo sus exigencias de bienestar, practica un hedonismo que tiene que ver con la doctrina de la felicidad y todo ese tema, ¿verdad? Doctrina filosófica que considera el placer como único fin de la vida. O sea, que ¿para qué está la vida? Te dice. Tengo que estar bien. Ahí está la exigencia, ya. ¿Qué le hacen? En no esforzarse por cambiar. Debería ser más fácil. Estoy hablando con una persona de 20 años de edad y esa persona sueña con cosas que en realidad son irracionales, ¿verdad? Entonces, pues yo trabajo esto con mi nieto cuando me dice, por ejemplo, a mí me gustaría tener un Subaru, me dice, por el roncador y todo ese tema. Entonces le digo, sí, y me gustaría que tengas también y que me invites y que salgamos juntos. Todo espectacular, pero hay un pero que anula todo. Para tener el auto que estás queriendo, ¿qué necesitas? Plata, me dice lo primero. Y vamos por la escalada o la mayéutica que decían los filósofos. Y para tener plata, trabajar. Entonces, lo mismo con esta persona de 20 años que le digo, no, yo quiero tal cosa, yo quiero una camioneta, quiero salir, quiero avisar a las chicas que esto, aquello. ¿Y de dónde vas a sacar? O sea, que encima no trabaja y se queda en ese limbo, como se dice, de que yo quiero, 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 quiero. Y está haciendo un cuadro depresivo ahora. Bueno, no tiene por lo que quiere. Constantemente está frustrándose. Hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos, a ver si qué tan real es. Mecanismos de defensa psicológicos, justamente derivados de la baja tolerancia a la frustración y de la intolerancia al malestar. Por eso es que nosotros utilizamos los mecanismos neuróticos a veces, de defensa, a veces ni siquiera, obviamente no nos damos cuenta porque son inconscientes, ¿verdad? Entonces, acá se ve un poquitito el trasfondo psicoanalítico, ¿verdad? Entonces, se utiliza. Ustedes habrán leído los mecanismos de defensa. Se puede utilizar sin ningún problema eso. Y eso mantiene el trastorno psicológico. En vez de trabajar en ellos, los mantiene. Y por supuesto están también los síntomas o ganancias secundarias derivados también de la baja tolerancia a la frustración y de la intolerancia al malestar. Entonces, constituyen problemas secundarios y consiste en estar perturbado por la perturbación. Ansiedad por estar ansioso. Estoy ansioso y no debería estarlo. No sé por qué estoy ansioso. Siento que no debería estar. En resumen, se destaca el papel de la baja tolerancia a la frustración derivado de la creencia irracional de bienestar exigente o inmediato. Es lo que va a mantener el trastorno psicológico. Entonces acá ya tenemos toda una gama de, a ver, ¿cómo diría? De formas, digamos, de trabajar esto, de tal manera que la persona sea más real y sea más, a ver, ¿qué término lo podemos utilizar acá? Que sea más realista. Eso es lo que buscamos. Y que sus creencias sean más racionales
y no irracionales. En cuanto a la teoría del cambio terapéutico, en la 3 se distingue varios focos y niveles de cambio. En cuanto a los focos del cambio, estos pueden estar en función al modelo ABC. Acontecimiento, B, belief, creencia, y C, consecuencia. Aspectos situacionales o ambientales implicados en el trastorno emocional. Por ejemplo, facilitar a un fóbico social un ambiente con personas no rechazantes y reforzantes de la conducta prosocial sería un cambio en el punto A del modelo ABC, es decir, del acontecimiento. Supongamos una persona que tenga esta situación y está estudiando psicología y ya va a terminar y va a defender su tesis, su tesina o su tesis. Entonces, probablemente la recomendación sería que en la mesa esta persona pudiera elegir a los o a las profesoras con quien mejor se lleva, porque ese le va a generar un ambiente más tranquilo. Entonces lo que se trabajó ahí fue el ambiente, el acontecimiento. No se trabajó la creencia ni tampoco se trabajó la consecuencia. Se entiende esa diferencia? Entonces yo modifico el ambiente. Es lo que solemos hacer cuando climatizamos el ambiente. Cuando hace demasiado calor, ya sabemos. Cuando hace demasiado frío, también. Entonces vamos haciendo cambios en el acontecimiento, es decir, en el ambiente. Pero hay otra forma de trabajar también. Las consecuencias emocionales, conductuales y cognitivas o sintomáticas del trastorno emocional. En el mismo fóbico, medicar su ansiedad, enseñarle relajación para manejar su ansiedad, autorreforzarse positivamente sus logros sociales y exponerse gradualmente a las situaciones evitadas. Sería un cambio en el punto C, es decir, en las consecuencias. Ya se trabaja directamente en síntoma. Y por último, en las evaluaciones cognitivas, aquí, bueno, la distorsión cognitiva en el sentido cuando vamos a trabajar ya el pensamiento, es decir, el punto B, distorsiones cognitivas o inferencias antiempíricas. No tiene prueba de eso. Me voy a poner muy nervioso y no voy a poder quedarme en la situación. ¿Según quién? ¿En qué te basas para decir eso? Y vamos buscando las referencias empíricas, lo empírico. ¿En qué se basa para decir eso? Porque se está adelantando a los acontecimientos. Las creencias irracionales. Necesito tener el afecto de la gente importante para mí y no soporto que me rechacen. Entonces, acá también vamos a trabajar su creencia, esa necesidad que tiene. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es que no va a soportar que le rechacen? O sea, siempre lo aceptan. En algún momento algunos rechazan a las personas, ya sea grupo de amigos, familiares, alguien. Serían cambios en el punto B del modelo ABC. Para ellos, los tres focos pueden y suelen producir modificaciones emocionales, cognitivas y conductuales. Y de hecho, los tres focos se suelen trabajar conjuntamente en la terapia. Pero el foco más relevante para el cambio está en el punto B de la creencia, porque es cognitivo, obviamente. Sobre todo en la modificación de creencias irracionales. Entonces podemos trabajar desde las tres formas, digamos, de los tres focos. Tanto el acontecimiento, podemos trabajar las consecuencias y también podemos trabajar las creencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Comentario? Sigo entonces. Por otro lado, existen diferentes niveles en cuanto a la profundidad y generabilidad del cambio. Y estos niveles serían, por ejemplo, que el sujeto tome conciencia de que su trastorno deriva de B, creencia irracional, y no directamente de A, es decir, del acontecimiento. Ahí, ya leímos las excepciones. Catástrofes naturales, muertes, accidentes, muerte por accidente, por ejemplo. Porque si bien la muerte viene a través o después, digamos, de una enfermedad prolongada, es como si fuese que se está esperando. Pero cuando la muerte es accidental, es intrusiva,
hace un corte transversal en nuestra vida. Entonces, ahí complica un poco la situación. Pero al tomar conciencia de que el trastorno deriva de sus creencias irracionales y no sencillamente o únicamente del acontecimiento, entonces sí se puede aparecer el cambio. Que el sujeto tome conciencia de cómo él mismo, por autodoctrinación o esfuerzo, mantiene la creencia irracional. ¿Cuántos años vos tenés? 25, vos solamente ya hiciste esto, ya tenés esto. No, no, pero tenés que tener. Anteriormente, no sé cómo han de ser ahora con las mujeres, pero anteriormente, por ejemplo, termina el colegio, después a mitad de la universidad, ¿cuántos años tenés? 22, tenés que casarte, ya no pensás tener hijos, pero según quién, ya sabemos que si vamos a tener en cuenta la etapa reproductiva de la mujer, hay cierta edad, pero aparte de eso, pues la mujer también tiene que elegir, hay mujeres que no quieren tener hijos, y hasta hoy día se le mira mal. O sea, ¿cómo no vas a tener hijo? Y tu instinto maternal, y no la tengo. ¿Cuál es el problema? Pregunto mayor, ¿cuál es el problema con eso? Se dan cuenta cuando tenemos las ideas absolutistas. Las mujeres tienen que tener hijos. Imagínense si pensamos, ¿cómo estamos a conflictuarnos nosotros mismos? ¿No? Porque vamos a querer que eso sea así. Carmen, me saltó tu mensaje, ¿eh? Y vivo en ese comentario todos los días. Pero a veces Profe, hay que bañarse con discul- aceite. Sí, Gloria. discúlpame que te interrumpa. No quería, sobre el punto nomás, llega Sí, un momento también en el que una se autocuestiona también ese tema de que tanto son los comentarios que te hacen sobre eso y vos decís, che, pero ¿será en serio que está errado entonces mi concepto de que no quiero tener hijos? Más o menos llegas a cuestionarte eso hasta llega un punto en el que haces eso a causa de los demás. sabes que es interesante tu apreciación, tu comentario, porque tanto poder le damos a las otras personas que llega a ese punto que estás mencionando. Te hace dudar de tu creencia, de lo que vos decidiste. Obviamente yo puedo cambiar también mi decisión, ¿verdad? Eso es categórico. Ahí hablamos de la flexibilidad. Si yo digo, elijo no tener hijos, pero en algún momento se me da la gana, por así decirlo, ¿verdad? También puedo decidir tenerlo. No, no, por eso justamente, cuando hablamos la creencia irracional es absolutista, pero me gustaría no tener hijos. No, pienso en otras cosas, o sea que voy a hacer otras cosas, y no precisamente en tu caso ser mamá o lo que sea. Pero, y también es interesante cómo a veces, ojalá eso no se dé en nuestra comunidad de psicólogos. Yo sé que se da, pero ojalá que esta camada de psicólogos y psicólogas nuevos y nuevas no se dé. El hecho de no respetar el deseo, la creencia y la decisión de otra persona. Llámese hijo, nieto, papá, mamá, hermano. ¿Cómo es que no voy a respetar? ¿Cómo voy a imponer mis creencias, mis valores a otras personas? Esa parte es lo que a mí a veces me juega un poco una mala pasada, por así decirlo, ¿verdad? Porque cada uno tenemos derecho a ser como queramos ser sin dañar a otras personas. Ese no es el único limitante que tenemos. El hecho de que no estamos en este mundo para dañar a otras personas. Eso es el único. Después de hacer los tres. Que el sujeto trabaje activamente la sustitución de las creencias irracionales por creencias racionales mediante tareas, intersecciones de tipo conductual, cognitivo y emocional. Y acá ya entra el autorregistro. Entonces, acontecimiento, pensamiento, consecuencia. Y yo anoto esto. Por ejemplo, qué sé yo, mi hermano me dijo que tengo que cambiar esto. Ese es el acontecimiento. ¿Qué pienso al respecto? Esa es la parte cognitiva. ¿Y qué hago al respecto? La parte conductual. Ahora, si yo cambio, supuestamente, ese cambio no va a ser tan real cuando yo cambio por lo que me dicen. Si yo no hice este autorregistro o no hice este análisis, por así decirlo,
el cambio no va a ser perdurable, no va a ser duradero. Porque yo cambié por lo que me dijeron. En algún momento dado voy a recuperar, entre comillas, mi razón, mi raciocinio. Y voy a tener mis creencias racionales. Y me voy a preguntar, que llegamos a una etapa de nuestra vida donde hacemos como esas preguntas existenciales. ¿En realidad yo quiero esto? ¿O qué es lo que yo quiero en mi vida? Entonces, ahí uno se despierta. Y ahí empieza a vivir realmente su propia vida. La única vida que tenemos para vivir, pues. Y a veces vivimos vidas ajenas. La famosa forma que acá no se contempla la personalidad, pero independientemente de eso, la personalidad alienada, por ejemplo. La terapia racional emotiva, en suma, recorre secuencialmente esos 3 niveles. Por lo general suele ser muy directiva, aunque no siempre. En los primeros niveles y permitiendo convertirse en un método de autoayuda más cercano al final del 3er nivel. Entonces, interesante la directividad acá. Por eso es un modelo más estructurado en cuanto a las sesiones. Por eso les decía hace rato, acá se escribe, acá se anota, se hace fichas, todo eso se hace. En cuanto a las principales técnicas de tratamiento, EGIS clasifica las principales técnicas de la 3 en función del proceso cognitivos, emocionales y conductuales implicados en ella. Las técnicas cognitivas serían, por ejemplo, detección. Consiste en buscar las creencias irracionales que llevan a las emociones y conductas perturbadoras. Para ello se suele utilizar autorregistros, que lleva un listado de creencias irracionales, permitiendo su identificación o un formato de preguntas para el mismo fin. Lo que dijimos hace rato. Entonces voy a detectar esa creencia irracional que subyace a esa conducta manifiesta. Y se hace justamente a través del autorregistro. Obviamente podemos hacer un ejercicio acá, mira, pensando nomás, pero al escribir es otra historia. La refutación consiste en una serie de preguntas que el terapeuta emplea para contrastar las creencias irracionales, que posteriormente puede emplear el paciente mismo. Estas suelen ser de tipo, lo que dijimos hace rato, ¿qué evidencia tiene para mantener qué? ¿Qué evidencia tenés de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando? ¿Dónde está escrito que eso es así? ¿Por qué sería eso el final del mundo? Es un fin del mundo para mí, la desgracia mayor. A veces escuchamos esos comentarios, ¿verdad? La discriminación, el terapeuta enseña al paciente mediante ejemplos la diferencia entre creencias racionales o irracionales. Y nosotros ya sabemos en teoría la diferencia que existe. La racional, flexible. La irracional, lo contrario. Autoexigente, inflexible, totalitaria. Así tiene que ser. Esa rigidez. Tareas cognitivas para la casa. Se utilizan con profunción los autorregistros de eventos con guías de refutación. Las preguntas que leímos recién. Escuchar la grabación de las sesiones donde se ha utilizado refutación y también biblioterapia 3, es decir, algunos libros de la terapia racional emotiva. También le podemos dar a nuestros consultantes para que lo hagan en casa. La definición se enseña a utilizar el lenguaje al paciente de manera más racional y correcta. Fíjense, por eso que las palabras que se suele decir tienen poder, ¿verdad? En vez de decir no puedo, decir todavía no pude. Ahí cambia. No puedo, pues es inhabilitante. No puedo hacer. A lo mejor la persona ni intentó lo todavía. Las técnicas referenciales. Se anima al paciente a hacer un listado de aspectos positivos de una característica o conducta para evitar generalizaciones polarizantes. Todas las personas no son de confianza. A ver, vamos un poco a ver quiénes no son de confianza. Es como una
discriminación que hacemos. Discriminación en el buen sentido de la palabra. Esta persona es de confianza, esta no es de confianza. A eso nos referimos. En cuanto a la técnica de imaginación, se utiliza sobre todo 3 modalidades. La imaginación racional emotiva, donde el paciente mantiene la misma imagen del suceso aversivo, elemento A del modelo ABC, y modifica su respuesta emocional en C, es decir, consecuencia, desde una emoción. Pero esto se está trabajando en imaginería. No se está llevando todavía, no se pone en la práctica todavía. Inapropiada a otra apropiada, aprendiendo a descubrir su cambio de la creencia irracional. Ahí va a experimentar la persona. La proyección en el tiempo del paciente se ve afrontado, el paciente se ve afrontado con éxito eventos pasados o esperados negativos, a pesar de su valoración catastrófica. Utilizamos también la imaginería para cambiar justamente a ver cómo resultaría. La hipnosis que, bueno, la verdad que no sé cómo es que aparece en el manual de la TCC porque, bueno, yo no se usa, hasta Freud descartó, ¿verdad? Las técnicas emotivas. Una de las aceptación incondicional con el paciente. Uso de la aceptación incondicional con el paciente. Se acepta al paciente a pesar de la negativa que sea su conducta como base o modelo de su propia autoaceptación. O sea que la aceptación incondicional tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el estilo de vida del cliente. Yo la acepto, no voy a cambiar su estilo de vida, a no ser que le moleste algo y vamos a trabajar eso, ¿verdad? Pero independientemente acá yo como terapeuta ya tengo que haber trabajado mi homofobia en el caso de que me caiga un paciente con pensamientos diferentes, tengo que haber trabajado mis creencias religiosas que no tienen por qué ser iguales a los del cliente. Todo eso ya como terapeuta ya tengo que tener trabajado para que justamente pueda tener esta aceptación hacia el cliente. Si no, va a aflorar en mí un rechazo. Si soy homofóbico, por ejemplo, o si soy muy religioso, por ejemplo, que capaz le llame pecado a todo. Métodos humorísticos también, aunque ustedes no lo crean, a veces empieza una sesión catártica, llorando, pero a veces nos reímos también. Entonces, es interesante estos métodos humorísticos que con ellos se animan los pacientes a descentrarse de su visión extremadamente dramática de los hechos. Entonces, para reírse un poco, para aflojar un poco las tensiones, ayuda. Acuérdense que estamos trabajando en las emociones. Autodescubrimiento, el terapeuta, acá tenemos que tener mucho cuidado. El terapeuta puede mostrar que ellos también son humanos y han tenido problemas similares a los del paciente, para así fomentar un acercamiento y modelo superador, pero imperfecto. Esto, por lo menos yo lo utilizo con pinza. Yo a veces me pregunto, ¿de qué le serviría al paciente mi experiencia personal o que sepa de mi vida privada? ¿De qué le serviría? Yo me suelo hacer esa pregunta. O sea que me cuenta un problema el paciente, fantaseen esta imagen, esta situación. Me cuenta el problema y yo le digo, o sea, es que yo pasé algo muy similar. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿de qué le va a servir esa mi experiencia? Siendo que somos personas diferentes y vamos a experimentar de maneras diferentes también, aunque sea la misma situación. Pero entiendo también al tener en cuenta a Bandura y su teoría del modelo vicario en lugar de. Entonces emplea historias, leyendas, parábolas, etcétera, para mostrar las creencias irracionales y su modificación. ¿Qué haría si pudiese? Entonces ahí se mezcla la imaginería con el modelo vicario. En lugar, la palabra vicario significa en lugar de. Y por supuesto la inversión del rol racional. Se pide al paciente que adopte el papel de representar el uso de la creencia racional
en una situación simulada y comprobar así sus nuevos efectos. Entonces, como que estaba utilizando sus creencias irracionales, cambiamos un poco y hacemos ese juego de roles. Ejercicio de ataque a la vergüenza. Se anima al cliente a comportarse en público de forma voluntariamente vergonzosa. Ahora ya no funciona más ese ejemplo que está ahí, ¿verdad? Pero dice para tolerar así los efectos de ello. Pedir tabaco en una frutería, estoy seguro que vamos a encontrar cigarrillos en frutería paraguarí. Entonces, no va ese ejemplo, pero a eso se refiere. O va a decir más, a ver un poco acá. Ejercicio de riesgo. Se anima al paciente a asumir riesgos calculados, hablar a varias mujeres para superar el miedo al rechazo. ¿Quiénes son los que están más entrenados al miedo al rechazo con nuestra sociedad? Las personas que limpian parabrisas. Ellos están entrenadísimos a escuchar el no. Repetición de frases racionales a modo de autoinstrucciones. Frases racionales. No son así, me gustaría sacarte el premio CNT y eso. O voy a sacar CNT. No, es así. Me gustaría estar bien, pero voy a sacar ya no. Entonces, frases racionales. Construcción de canciones, reacciones. Hay gente que le gusta hacer esto. Se anima entonces al paciente a hacer esto. Textos racionales y de distanciamiento humorístico de los irracionales. Yo pensaba así, pensar que esto es así. Hay gente que sí le gusta escribir, hay gente que pinta, hay gente que ejecuta un instrumento musical, todo eso se puede utilizar. En cuanto a las técnicas conductuales, tarea para la casa de tipo exposición a situaciones evitadas. Ustedes van a ver la exposición en vivo, utilizando, por ejemplo, la desensibilización sistemática. Poco a poco se va exponiendo al cliente a esa situación aversiva o a esa situación evitada. La técnica de quedarse allí se anima al paciente a recordar hechos incómodos como manera de tolerarlos. Entonces, a pesar de la incomodidad, quedan ejercicios de no demorar tareas. ¿Para qué voy a demorar las tareas? Se anima al paciente a no dejar tareas para mañana para no evitar la incomodidad de que se te acumula todo y no puedes hacer. Entonces, cierta estructuración es muy importante en este caso para ustedes, saben bien, ustedes están en esta situación. Tarea, 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 tarea. No sé cuántas horas al día se necesita para hacer todas las tareas que tienen que hacer. Uso de recompensas y castigos. Se anima al paciente a reforzarse sus afrontamientos racionales y castigarse sus conductas irracionales. Que el propio paciente haga. El famoso autorregalo, autoobsequio y también el autocastigo. ¿Verdad? Entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en la asertividad. También estas serían algunas de las técnicas conductuales. Y la evaluación de los síntomas, que es lo que le había dicho en algún momento dado, inspirado en la terapia multimodal de Lazarus, y los 5 subsistemas o áreas de valoración del funcionamiento del paciente-cliente, el famoso perfil CASIC. En lo conductual, yo tengo que averiguar, tengo que preguntar sobre estos aspectos. Trabajo, ocio, juego, hábitos de sueño, drogas, suicidio, homicidio, actos agresivos. Todo esto, por supuesto que cuando le veo a una persona me está relatando, no le voy a preguntar si es homicida a la persona. Eso se supone que, bueno, uno ya puede inferir, ¿verdad? Pero sí las otras cosas voy a preguntar. Y si aparece ahí de repente la ideación suicida, entonces tengo que preguntar qué hiciste o cómo pensás hacer para ver, digamos, este sistema conductual. En lo afectivo, sentimientos de ansiedad, cólera, felicidad, depresión, ¿son manifiestos o encubiertos? Porque a veces encontramos personas muy alegres realmente. Y uno profundiza un poquitito y encuentra que es al revés de lo que está manifestando. Entonces, en ese caso, la ansiedad o la depresión o la tristeza está de una manera encubierta. Lo somático, el funcionamiento físico general, presencia o ausencia de tic nervioso, dolor de cabeza, de espalda, obviamente ya descartada
las causas biológicas. Eso hay que descartar para entrar en lo psicológico. El subsistema que corresponde a lo interpersonal, la naturaleza de las relaciones familiares, sociales, compañeros de trabajo, vecinos. Y por último tenemos la parte cognitiva, es decir, pensamiento, catástrofes, delirios, ideación paranoides, generalizaciones, actitudes generales sobre la vida, ya sea positivas o negativas. Y así completamos el modelo CASIC. Esta es la entrevista que hacemos de una manera estructurada, sacando esta información, apuntando a un diagnóstico. Esa es la idea en este caso. Cerramos con su frase, ¿verdad? Que ya habíamos leído. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, dudas. Lo que yo te quería preguntar es, ¿no es que el cognitivo conductual deriva de este, verdad? De la, Perdón. ¿no es que el modelo cognitivo conductual, verdad? Deriva de la terapia racional emotiva, ¿verdad? Pero la terapia, o sea, creo que es una base, ¿verdad? Pero la terapia racional emotiva se sigue usando actualmente, ¿verdad? Solamente que el modelo cognitivo es más popular, ¿verdad? Es que se mezclan, pues, porque están Mm. pues estos dos autores, tanto Ellis como Aaron Beck, que él sí, propiamente dicho, es terapia cognitiva. Entonces, sí, los dos autores son los más mencionados dentro de esta corriente y que se sigue usando. Luego, cuando se aplican las técnicas conductuales, van a tener sus propios autores. Por ejemplo, una de las técnicas más utilizadas para trabajar fobias, que es la desensibilización sistemática, que tiene su base teórica en la inhibición recíproca, que es lo que dice Joseph Wolfe, que es un psicólogo afroamericano, decía, cuando habla de la inhibición recíproca, en una persona no puede existir al mismo tiempo ansiedad y relajación, porque esos dos estados se repelen, se inhiben a sí mismos. Entonces, sobre esa base construyó él lo que conocemos ahora como la desensibilización sistemática. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a X, se le entrena primeramente en una relajación. Entonces, la persona relajada, estando en un estado de relajación, se le va exponiendo paulatinamente a esa situación aversiva o fóbica. Y luego la persona ya aprende ante una situación fóbica, relajarse. Así sería. Luego tienen ustedes la técnica de relajación de Jacobson, por ejemplo, y siguiendo siempre la línea conductual, pero ya son otros autores. Son otros autores que crearon esa técnica. Y tiene toda una estructura, famoso protocolo de aplicación. Está también la inoculación al estrés. Todos son diferentes autores, pero una base conductual. Así es. ¿Estás, Urbieta, por ahí? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El aporte Gina. Hoy me conecté un chiquitito tarde, pero me llegó que al inicio preguntaste por mí. Sí, ¿cómo que vos no vas a estar? Esa es mi ¿Es creencia verdad? irracional, ¿verdad? Tenés que estar. Claro que sí. Tengo todos mis tentáculos por ahí. No te vas a preocupar, profe. Informando. Y me imagino que sí. Pero sí tengo una pregunta que en realidad antes que bueno, te pregunté porque para ir aclarándola de repente si hay alguna duda. ¿Ustedes llegaron a hablar con el quinto segunda por el tema de la presencialidad? Sí, profe. Yo llegué a hablar con la delegada y con nuestro curso también llegué a hablar. Uh-huh. Y viste que como que en nuestro curso no estaban todos
de acuerdo, ¿verdad? Y la delegada del quinto segunda me dijo que en su curso sí estaban todos de acuerdo, ¿verdad? Que sí o sí ellos iban a levantar el comunicado. Entonces yo le dije que me mantenga informado, ¿verdad? Y que nosotros íbamos a armar así un subgrupo, ¿verdad? De todo lo que querían participar para adherirnos a ellos, ¿verdad? Y ella me dijo que me iba a pasar una planilla, que iba a hablar con la profe Rosa y me iba a pasar una planilla, ¿verdad? Para que le pase los nombres. Ok. Y estaba esperando esa planilla, todavía no me comentó nada la compañera del quinto, de la sección, de Sí, la otra sección. sí, de hecho que hablábamos también la vez pasada y le invité a la profe Rosa también que participe del Zoom para ir aclarando algunos puntos, ¿verdad? Y entiendo que se va a hacer la nota. Yo me mantengo en lo que dije, le dije a ellos y creo que le dije también a ustedes de que sí me voy a ir, no tengo problema en irme, pero hay una cosa acá que no podemos ser irracionales en este tema y es el tema de la salud. Entonces necesitamos, ¿cómo vamos a hacer? Yo le decía entiendo, a lo mejor yo entendí mal, pero entiendo de que cada uno vamos a llevar nuestro alcohol, todo, 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 porque sabemos que allá no hay, ¿verdad? Entonces, eh, si vamos a trabajar en burbuja, por ejemplo, de 10 personas y 10 personas cada grupo, salen las 10 personas y la que va a entrar o la que sale, uno de los dos, tienen que limpiar todo el lugar para la otra persona. Asimismo, que se respeten las normas mínimas de sanidad. Sí, Ahí es donde tenemos nosotros, ¿cómo se dice? Déficit. Porque no tenemos, yo no he visto, si ustedes vieron, bueno, pero yo no he visto las veces que me he ido a la facultad un dispensador de alcohol, por ejemplo. Siendo honesto, no encontré yo. Profe, yo, por ejemplo, puedo hablar también así de la experiencia, como vos estás diciendo. Ahora mismo, por ejemplo, yo vine a la facultad para unos trámites. Es ya la tercera o la cuarta vez que vengo y en realidad que en ningún lugar, ni tanto en dirección académica como en otro lugar, vi ni siquiera lavaderos, ni alcohol, nada, profe. Nada de eso. Sí, y eso, por ejemplo, la profe Rosa dijo luego de que al pedo vamos a estar conflictuándonos con ese tema. Porque no, ya sabemos, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hablar de algo que ya sabemos? Yo las veces que me fui para coordinación, la profe Betty me pulveriza, ¿cómo era? Con su alcohol, ¿verdad? Pero no hay. Y esa es nuestra realidad. Entonces, ¿qué decidimos hacer? En el caso de que se acepte la nota y todo ese tema. Bueno, cada uno va a llevar su alcohol, su papel, todo, todo. Profe, Sí, para tener como parámetro, nomás quería comentarle algo. La profesora de 911 nos sí. comentó este sábado pasado que ella estaba viendo para que podamos ir presencial. Ajá. 30 alumnos. Obviamente no es, va a ser en la sala de conferencias. Obviamente sé que la sala de conferencias no es igual a la de GESEL, pero quería comentarle nomás eso. Sí, nosotros tenemos que tener, a ver, ¿cómo les puedo decir eso? A mí por lo menos, esto es absolutamente personal, a mí me va a costar hacer, digamos así, meterles 30 personas ahí en cámaras GESEL. Eh, y hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Eh, no sé si hay que comprar un termómetro, no sé, pero para mí es un riesgo. Capaz sea por más que yo ya me vacuné y todo, pero independientemente de eso. Eh, Esa es mi forma de pensar, pero vuelvo a repetir y le dije también a ellos en la reunión que tuvimos, me voy a ir, pero cuidados, como ya se escribió acá, por lo menos mínimamente hay que cuidarse. Yo por lo menos voy a llevar el alcohol y todo eso para en donde voy a estar tocando cosas. Eh, Se habló, no sabe si es asintomático, no sabe esto, aquello. Convengamos ahora que en el colectivo alguien tose y le miramos todo. Entonces, por eso quiero
a ver, que tengamos un criterio de realidad al tomar esta decisión. Yo me voy a ir categórico. 10 personas van a entrar. Y si hay otro grupo que va a entrar, bueno, tiene que limpiar. Eso no está viendo nomás también. Y sí, se está viendo, pasa porque justamente se necesita pues esa práctica. Y así como siempre yo digo, no existe, yo por lo menos no conozco un psicólogo que te pueda llevar a un consultorio privado para que vos veas cómo trabaja con su paciente. Yo no conozco, nunca tampoco pasé por esa experiencia. Sí, hicimos cámara GESEL, nuestra terapia de grupo y todo ese tema, cuando obviamente en esa época. Entonces, cámara GESEL más o menos es, así como en algún momento hablamos, se utiliza más ya sea en el Ministerio Público, o pareciera ser que se utiliza más psicología forense. En psicología clínica utilizamos para ver el consultorio nomás, para ver cómo se interactúa, cómo se hace la entrevista para sacar estas informaciones del modelo CASIC, por ejemplo. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reacciona la persona? Para ver esas interacciones. Entonces, así estamos. Todavía no se tomó ninguna decisión, todavía no hay todavía decisión. Mañana yo tengo con ellos el encuentro y a ver qué pasó en esta una semana. Y otra pregunta, sí, escúchame, Urbieta, Sí, profe. ¿querés decirme algo? No, yo pensé también en hacer una transmisión en vivo, así como para replicar más lo que sería para algunos, ¿verdad? Para los que no quieran asistir de repente. ¿Verdad? Se habló también de eso, ¿sí? Es más, eso justamente, por eso que el reglamento de e-learning también hay que tener en cuenta el aprendizaje electrónico, ¿verdad? De que el estudiante que no se va, empezamos luego por número 1, asistencia no no se exige asistencia, ¿verdad? Entonces, el estudiante tiene derecho, en el caso que se habilite, a irse y a quedarse también, o no irse. Está en su derecho. También está en su derecho de acceder a los materiales. ¿Se entiende eso? Porque yo planteé en el grupo cómo tenemos que organizarnos bien, porque supongamos que vamos a hacer, digo por decir, sábado a la mañana, y estamos ahí 3 horas, 3 horas de reloj, por así decirlo. Y el Zoom, ¿vamos a hacer otra vez? ¿Vamos a invertir otra vez tiempo en eso? Profe, aparte, yo sé que los compañeros dicen también, y vos, por ejemplo, mencionaste también el tema de la asistencia, pero muchas veces, o sea, en realidad que es lo así que igual al estudiante le perjudica, por ejemplo, profe, no asistir a las clases, aunque no se cuente la asistencia, porque vos no estás percibiendo ese aprendizaje. O sea, estás perdiendo, ¿verdad? Ponerle que algunos dicen, bueno, pero no se toma luego la asistencia, pero es que queda conciencia de uno, profe, ser responsable y querer aprender y entrar en las clases y sacarle el mayor jugo posible a lo que el maestro está diciendo, ¿verdad? En lo que es virtual. Aparte, si nosotros venimos, o sea, nos vamos presencial, digo, ¿verdad? Digo bien. Como decir, 10 alumnos van a entrar y el resto, como dice Urbieta, bueno, se va a hacer una transmisión en vivo. No es lo mismo, profe. Las 10 personas que están allí contigo van a absorber bien lo que se está enseñando, pero las otras 30 o 40 personas que están viendo la transmisión se va a cortar, no va a haber sonido, se va a transmitir mal, no se va a escuchar lo que se dice. Es difícil, o sea, yo por lo menos tengo ese pensamiento, no sé los demás compañeros. Tocaste un punto que me creó tanto problema en las clases presenciales, cuando teníamos clases presenciales, y es el audio. Qué bárbaro. Y llegamos a perder 3 clases porque yo no soy especialista en sonido. Entonces, en otra universidad toco 2, 3 botones y ya funciona todo. ¿Verdad? Acá ya tocamos 10 botones y no funciona. Entonces el delegado se va, le llama a don fulano, viene don fulano, no, yo no entiendo, le voy a llamar a fulano, viene el fulano, y son 3 personas que están viniendo, y en 3 oportunidades nos pasó eso. Entonces yo justamente le dije eso cuando estuvo la profe Rosa, y a lo del de la segunda sesión, en su nota, por favor, pongan a alguien que entienda el sonido y que esté ahí. Necesitamos nosotros un soporte
informático, por así decirlo, sino pues como que somos tirados ahí y cada uno por su cuenta. Y por experiencia también les digo que cuando no funciona el sonido, porque hasta eso intentamos hacer, vamos a gritar, le decía yo al que hacía de paciente, no se puede, no se escucha al otro lado. Entonces, y no, es tirar leña al fuego. Yo creo que se mantenga nomás el criterio de realidad. Y, y eso Hola, es. profe. ¿Cómo Hola, está? bien. Perdón, entré tarde, mi computadora tenía problemas y bueno, en fin, a lo mejor voy a repetir mucho de lo que ya estuvieron hablando, pero justo ahora que comentó nomás con respecto al tema del sonido, ahora que no hay un soporte técnico que realmente pueda estar asistiéndonos y que sea algo en 10, 15 minutos y no toda una tarde, por ejemplo, o no todas las 1 hora o 1:30 o 1:30 que uno va a estar ahí, ¿verdad? Además de la situación por la que estamos atravesando, de que hay una pandemia, de que hay todavía muchos riesgos, de que de vuelta otra vez este tema de que estamos todos vacunándonos, pero que está viniendo una nueva cepa, o sea, hay tantas cosas que van en contra, ¿verdad? Yo sé, yo fui su alumna, sé que usted sabe muchísimo, sé que usted nos transmite siempre lo mejor con palabras tan sencillas que realmente nos hacen, nos llega por completo la información y sé que no tener una práctica es una desventaja muy grande para el alumnado en general, más todavía en este cuarto y quinto año que todos estábamos tan ansiosos de poder ir y venir por todos lados para conocer más. Sí, Pero considerando lo que ya mencioné con respecto a la pandemia y considerando lo que usted dijo recién con respecto a que no tenemos un soporte técnico para saber si está funcionando o no, o sea, qué tan ventajoso es, ¿verdad? Arriesgarnos a eso. No digo que no quiero irme, profe. Yo demasiado siento no poder asistir a las prácticas que se tenían planeadas realizar en el cuarto y quinto año y que por esta pandemia no se pudo, ¿verdad? Pero creo nomás que tendríamos que replantear un poquito, sabiendo que la facultad tampoco tiene los medios de protección necesaria para poder ingresar. O sea, deberíamos de ingresar de un modo en el que todos nos sintamos seguros, empezando por usted, que va a ser la persona que va a estar al frente para poder enseñarnos, ¿verdad? Todos decimos, sí, yo me cuido, pero mentira es, no es la realidad al 100%. Yo, por ejemplo, trabajo en un call center donde estamos todos, yo, Ari, ahí no hay una exigencia de usar tapabocas al 100%, excepto si va a aparecer algún personal de control y qué sé yo, todos tenemos que estar corriendo buscando nuestras mochilas y sacando nuestros tapabocas para poder usar. O sea, hay una realidad y hay una teoría y hay una práctica que se hace. O sea, son tantas cosas diferentes, ¿verdad? Y está la gente que no le importa nada y que farrea de aquí para allá y hace cosas que no deben, ¿verdad? No estoy hablando de los compañeros porque los compañeros yo sé que siempre están muy al pendiente de que nos vacunemos, nos pasamos información de cuando ya es el momento de vacunarnos, nos pasamos horarios, cosas así. Pero digo nomás, hay bastantes obstáculos y lo ideal sería primero que usted se sienta bien para poder brindarnos esta oportunidad de estar de pasar por esta experiencia. Pero si la herramienta luego, profe, no está funcionando y hace cuánto, más de un año que nadie aparece ahí, no sé cómo estará ahora, ¿verdad? O sea, cuando las cosas no se usan, pues más fácilmente se destruyen. Y bueno, no sé. Yo solamente quería opinar al respecto y que usted sepa mi postura, ¿verdad? Y sí, ojalá que los que me estén escuchando también aporten un poquito. Sé que a lo mejor ya hablaron de todo esto, yo entré tarde, pero quería nomás aportar algo sobre lo que dijeron. es interesante realmente de que cuando me miran me pongo el tapabocas. Esa teoría o no sé, ese estilo de vida, las aglomeraciones, igual. Yo puse esas condiciones, digamos, en el sentido de que yo me voy a cuidar. Eso es categórico luego. Y de que expliqué también de que el sonido, si no funciona y si no se arregla esa tarde, ya tenemos la tarde perdida, o la mañana, o lo que sea, lo que fuera. Eso también es una realidad.
Entonces, no me estoy oponiendo. Eso le dije 1.000.000 de veces, le dije a la profe de Rosa. Yo no me opongo. De hecho, yo fui el primero en decir no tengo problema en irme. Pero tienen que estar dadas las mínimas condiciones. Mínimas, por lo menos. O sea que no quiero caer en negativismo, pero Yo, digo, nos ponemos todo en nuestra parte, cada uno de nosotros llevamos todo, limpiamos todo, emboberar allá en el lugar. Y no te funciona el micrófono. profe, Sí, yo, yo me puedo ofrecer para soporte técnico de transmisión. ya está. Yo estuve una semana en la psicología también. O sea, pero eso sería para nuestra reunión también en el que a mí me toca, ¿verdad? Pero para la siguiente me va a costar más ir y venir, ¿verdad? Porque seguro va a ser varias reuniones, ¿verdad? O sea, ¿con cuántos cursos son? Yo estoy con 2, el Con quinto, dos. primera y segunda. Sí, Y hay que ver también, o sea, sería organizarnos bien con los compañeros a ver qué proponen ellos también. sí. Yo lo único que les puedo asegurar es de que vamos a desarrollar todo el programa y si sea como sea, vamos a hacer esa entrevista, ya sea por Zoom, ya sea allá, acá, pero sí vamos a hacer. Eso es por lo menos de mi parte, ¿verdad? Lo que les puedo asegurar. Y, y sí, ¿verdad? La verdad que uno sueña con las prácticas. Yo también me acuerdo de la universidad privada que me corresponde llevar a los estudiantes al hospital psiquiátrico y bueno, hace rato que no nos vamos, ¿verdad? Pero a veces el hospital no permite el lugar, independientemente de que tengamos convenio y todo ese tema. Entonces, buscamos otra forma alternativa de ir aprendiendo y todo ese tema, ¿verdad? Micaela. Nada, profe, agregar nomás también que de repente los compañeros piensan, bueno, a ella no le importa luego tener sus prácticas, cosas así, pero yo creo que influye mucho también, profe, el hecho de que una persona ya haya pasado por lo que es la enfermedad y saber por la experiencia que pasó, saber quiénes son los seres perdidos, los seres queridos que perdió uno Así por mismo. culpa de esa enfermedad. Y yo, profe, yo me frustré muchísimo, pero después llegué a la conclusión y dije, si yo me cuido y le cuido a mi familia, voy a tener toda una vida por delante, profe, para yo poder especializarme y seguir estudiando. Yo Sí, no me voy a, no, yo y todos, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar acá, no nos vamos a quedar con solo esto. Nosotros tenemos toda una vida por delante para seguir capacitándonos. Entonces, para mí no es motivo de frustración que nosotros no tengamos la oportunidad de aprovechar ahora mismo lo que o sea, tenemos recursos limitados, a eso nomás quiero llegar. Que nosotros igual podemos aprovechar las clases como estamos teniendo. Entonces yo le insto a los compañeros que piensen y piensen también igual eh, no sé, y analicen la idea de que uno no se va a quedar solamente con lo que estamos pasando ahora, que piensen que esto es pasajero, que nos estamos acomodando, ¿verdad? Pero lo más importante siempre es preservar la salud de uno mismo y de los seres queridos. Y más adelante uno va a poder estudiar todo lo que quiere. A eso nomás es lo que yo voy. Y va a poder capacitarse todo lo que no pudo, ¿verdad? totalmente. Eso es así, ¿verdad? Por eso hay tantos cursos, maestrías, especializaciones y son virtuales. Yo les voy a repetir lo que les dije, ¿verdad? Es que lo que vamos a ver es el consultorio. Eso es lo que vamos a ver en la cámara. Es el consultorio lo que vamos a ver. Cosa que no se ve, digamos, en el... No, como dije hace rato, ya ser repetitivo. No hay un psicólogo, una psicóloga que te invita a su consultorio privado para que aprendas, ¿verdad? Entonces ahí vas a escuchar. Y es más, ¿verdad? El tiempo no nos da para hacer 3 entrevistas, tirando leña al fuego. Cada grupo probablemente va a entrar una vez. Entonces, bueno, ¿verdad? Es lo que se plantea. Acá lo importante es ir actuando de acuerdo a lo que tengamos. Es decir, lo que tenemos, sobre lo que tenemos. Ir trabajando eso y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Así como ustedes están diciendo, es una manera también de ver otra forma de hacerlo y que pasemos por ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Que sí se puede dar también, digamos, desde la virtualidad, pero eh, si se da, con mucho gusto. Profe, una Sí, consulta.
En caso de que funcione todo este tema de que se dé una buena transmisión, puedo decir que no va a ser lo mismo la experiencia así que se pasa por la... o sea, porque ¿cómo te iba a decir, Gina? Es una entrevista el que haces dentro de cámara GESEL, ¿verdad? Y te puedo decir una cosa ahí. En vez de montar todo ese de preocuparnos si vamos a tener señal de internet en ese momento y todo ese tema, yo puedo alzar un video de entrevista en cámara GESEL en nuestra plataforma Sí. y se ve eso, ¿verdad? Entonces es eso. Puedo alzar la entrevista que hace Ellis, puedo alzar la entrevista que hace Aaron Beck, que no es cámara GESEL, ¿verdad? Pero para ver cómo hacen ellos las entrevistas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero como el nombre es cámara GESEL de nuestra cátedra o la PPS, ese pues es el que nos, digamos, como que nos condiciona, por así decirlo. Pero no hay obligatoriedad, eso también tienen que entender ustedes. Y que la persona que no se va, no se va a perder, por lo menos en mi caso no se va a perder. Los materiales van a estar, seguramente, si es que nos vamos en nuestro horario de Zoom, vamos a ver otro horario para encontrarnos en Zoom y hablar, porque no es pues solamente hacer la entrevista y ahí termina. Nosotros tenemos que opinar, tenemos que hacer nuestro grupo de estudio de casos clínicos, de lo que escuchamos, por qué se hizo esta pregunta, por qué no se hizo aquella, yo pensaba en esto y cosas así. Porque si no, pues, ¿qué es lo que es ver un video y no puede interactuar? Y acá pues, necesitamos la interacción, justamente para que el aprendizaje sea significativo. Por eso justamente le decía yo al comienzo de todo esto, acá nadie se equivoca, nadie interrumpe nada. Todas las opiniones, todas las consultas, los aportes que ustedes hacen son valiosos. Porque construimos por el aprendizaje. Nadie lo sabe todo. Soy más viejo que ustedes, ¿no? Pero ahí nomás. Entonces compartimos, justamente para que podamos entender, aprender todos. Esto también, yo pensé, cuando le dije a la profe Rosa, si me voy allá, ¿en qué momento hago Zoom? Y bueno, y vamos a buscar otro momento, vamos a cambiar nuestro horario y todo ese tema hablando de eso. ¿Les queda bien este horario? Yo creo que sí, profe, no queda bien. O sea, estamos unos cuantos. Creo que estamos 25 más o menos. Sí, 25, estamos 24. Sí, 25 estamos ahora todos. Para mí particularmente, profe, es muy temprano, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que adaptar? Eso también preguntamos la vez pasada cuando estábamos conversando con... No hay tiempo a la noche, ¿verdad? Pregunta al curso, no hay tiempo a la noche. Ustedes tienen clases hasta los viernes, ¿verdad? Hasta viernes. O sábado también. Yo me colgué. Sí, profe, los sábados es imposible. Es Me colgué. imposible. Y a la noche no tienen tiempo Y a libre. veces tenemos clase y a veces no, profe, los lunes. Por ejemplo, yo creo que no sé. Podemos empezar. ¿Qué hora tenemos? 2 horas tenemos ahora. Y no, y sí, de 14:30, 1 hora y media. Y bueno, yo calculo que se puede de las 3 hasta las 4, o de 4 a 5 también puede ser. Porque más a la tarde ya a veces tenemos clase. Pues. Sí, y otro día ustedes no disponen. Y toda la semana tenemos clase, profe. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos entonces. Pero acá, Esporádicamente lo que algún profe no se conecta o se suspende alguna clase, pero casi siempre tenemos, profe. pues yo no entendí tampoco cuando tuvimos la reunión docente, cuando nos decían 1 o 2 veces al mes nomás el Zoom, porque las clases son asincrónicas y que Y así, se compense eso con tarea. Yo pues soy anti tarea, entonces se me hace que conversando y todo ese tema como que es más personal por más que estamos en la virtualidad. Entonces me quedo nomás con el trabajo práctico y las 2 parciales. Este de hecho no tiene los exámenes, ¿verdad?
Pero Yo personalmente creo, profe, que así como tenemos nuestras clases con usted, por ejemplo, se aprende muchísimo más con ese preguntas y respuestas, ¿verdad? Cuando hay alguna duda o cosas así, porque normalmente nos llenan de tarea, profe, y pues impresionante, es como no tenemos tiempo para hacer todo. Incluso hay veces que ni siquiera nos da el tiempo de hacer en forma una tarea, te esforzás, pero es imposible y al final queda otra vez sin efecto, vamos a decir, no aprendemos nada otra vez con el trabajo que nos dieron porque nos encimaron todo y por tiempo teníamos que entregar ya tal fecha y no, tal vez no le pusimos una o dos cosas que queríamos ponerle o se nos escapó, cosas así. no, por lo menos Profe, le digo a los 3 cursos, le digo esto, estoy en el 4.º curso, conmigo no hay eso. Andrew, Sí, mi ignorancia total, profe, le voy a ir directo hacia el grano sin tantas vueltas. pero Lo de tirar la nomás. cámara Gesell es Sí, estar en esa habitación, nosotros vamos a estar entre 10, más usted vamos a estar entre 11. De estas 10 personas que vamos a ir, vamos a hacer algún tipo de simulación sí, conmigo va a y, entrar una persona que va a hacer al comienzo el rol de paciente o de consultante, ¿verdad? Y le voy a hacer la entrevista, ver el modelo casi y luego conversamos. Por eso que justamente y decía, sí, te escucho. perdón. Y una consulta, ¿no existen, por ejemplo, videos que nosotros podamos ver y que sea así con usted y hacerlo también de forma virtual? Perdón, compañero, si es que soy insistente, pero yo solamente en mi postura, yo no hablo en nombre del curso, profe. Solamente ver alternativas, ¿verdad? Como para no hacer este tipo de exposición, reforzando otra vez lo que dije, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Yo, por ejemplo, ya tengo más de 40. Yo me recuido, profe. Trato de hacer todo bien, ¿verdad? No me voy ni siquiera a la casa de mis padres, incluso a veces. Y si me voy un ratito y desde lejos y así, ¿verdad? Trato de hacer todo lo más prudentemente posible, ¿verdad? O si voy a estar con alguien, bueno, tapaboca, alcohol, o sea, y sé que muchos somos así de ese modo, pero también sé que muchos no. Entonces, por eso insisto en más. ¿Existe alguna alternativa que no sea ir a la cámara Gesell? Que es cierto, no va a ser jamás lo mismo hacerlo, por ejemplo, ver con usted un tutorial, algo que sea corto o que usted nos diga, bueno, este es el link, que no creo, ¿verdad? Decir que usted nos diga, este es el link, miren ustedes, no va a servir, sino que hacerlo así, como estamos ahora, y ahí que surjan nuestras preguntas, porque no creo que haya tanta diferencia viendo un caso eh, grabado, ¿verdad? Por la plataforma o por internet, ¿verdad? Que hacerlo presencial. No sé, a lo mejor es re tonto lo que digo y a lo mejor está fuera de alcance, pero digo nomás, alguna otra alternativa no hay. Hay, de hecho que sí, hay, ¿verdad? Yo no hice el video de mi producción, digamos. Productor, estamos a ver cuando hay una urbieta. O me vas a ayudar a ser productor. Entonces, no tengo, digamos así, el video hecho por mí. Pero sí, de hecho que para la gente que no se va en algún momento dado acá, vamos a hacer la entrevista. Eso es categórico, que alguien traiga un caso ficticio y sobre ese caso vamos a trabajar. Eso sí o sí vamos a hacer. Porque, vuelvo a repetir, la gente que no se vaya también tiene derecho a acceder al material, ya sea que se grabó o si no se grabó, o por lo menos pasar por la experiencia virtual de preguntas y respuestas, de las interacciones, de llenar una ficha, de hacer nuestro modelo casi, de sacar un diagnóstico. Eso vamos a hacer. Bueno, Gracias, profe. igualmente. Pasamos un poquito nuestra hora. Un placer estar con ustedes y nos vemos, nos escuchamos entonces el próximo lunes. Y estamos Nos siempre vemos, en profe. nuestro grupo de WhatsApp, si es que ahí nos informamos si es que acontece algo raro. Muchísimas gracias por la Bien. atención. Que Gracias, pasen bien. profe. Muy Chao, buena chao, semana a profe. todos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Igual. Profe, vos estás apurado. Sí, ahora a las 8:30 tengo un paciente. Tengo 10 minutos. Ah, no, después nomás entonces, profe, te voy a Ah, escribir. bueno.
Estamos. Dale, dale. Dale. Bueno, Gracias, chao, chao. profe.